Recuerdo un período en el que mi celular se convirtió en un reloj de ansiedad. Cada vez que vibraba, sentía un nudo en el estómago, porque casi siempre era otra exigencia, otro ¿y qué? ¿Lo resolviste? Otro recordatorio de que estaba atrasado con algo. Y en medio de todo eso, la tenía a ella. Al menos eso creía. Al principio, todavía me abrazaba cuando llegaba a casa con la mirada cansada. Todavía preguntaba cómo había ido mi día. Todavía decía, todo va a estar bien. Pero, poco a poco, eso fue cambiando. Y el cambio no ocurrió de repente, del tipo que notas y reaccionas. Ocurrió como una canción a la que se le baja el volumen lentamente. Solo te das cuenta cuando el silencio ya se ha apoderado de todo. Ella comenzó a usar más el celular. No ese uso normal, de responder a algo o ver un video. Era un uso constante, como si su atención estuviera siempre en otro lugar. Su risa ya no era conmigo, era para una pantalla. Y cuando le preguntaba qué era, decía nada, demasiado rápido. Ese nada que no es nada. Es una puerta cerrada. Comenzó a decir que estaba cansada, que necesitaba espacio, que quería aclarar su cabeza. Y yo, como siempre, intentaba entender. Intentaba darle espacio. Intentaba ser el tipo maduro. Yo decía, está bien, si lo necesitas, lo respeto. Pero, por dentro, sentía un escalofrío, un mal presentimiento. No eran celos. Yo no era un tipo controlador. Era instinto. Era como si algo se estuviera saliendo de su lugar y yo no pudiera sostenerlo. Hubo un día específico que nunca olvidé. Yo estaba particularmente mal. No voy a entrar en detalles todavía, pero estaba al límite. Había recibido una noticia que lo desordenó todo. Me senté en el sofá con las manos temblando, tratando de organizar mis pensamientos, y la llamé. Necesitaba hablar, necesitaba un abrazo, necesitaba escuchar cualquier frase que me sostuviera. Ella vino, pero no vino de verdad. Se sentó a mi lado, con el cuerpo apuntando hacia otro lado, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Empecé a hablar, y ella respondía con y sí, y oh vaya, sin mirarme a los ojos, sin conectar. En medio de mi discurso, su celular vibró. Ella miró al mismo instante, y su rostro cambió. No fue una gran sonrisa, pero fue una suavidad que no había visto en semanas, una atención que ya no recibía. Escribió rápido, escondiendo la pantalla con su propio brazo, y yo dejé de hablar a mitad de la frase. Se hizo un silencio extraño, ese tipo de silencio que grita más que cualquier discusión. Pregunté, tratando de mantener un tono ligero, ¿está todo bien? Me miró como si hubiera interrumpido algo importante y respondió, sí, es solo una cosa aquí. Intenté seguir hablando, pero ya no pude, porque en ese momento sentí algo difícil de explicar. Sentí que estaba compitiendo, y no era una competencia justa, porque ni siquiera sabía contra qué. Fui a la habitación esa noche con la sensación de que la estaba perdiendo, y lo peor es que no sabía cómo impedirlo. No sabía si debía hablar, si debía esperar, si debía confiar, si debía preocuparme. Me quedé atrapado en ese ciclo de pensamientos. Tal vez sea solo una fase, y tal vez ya terminó y no me di cuenta. Comencé a notar detalles que antes ignoraba por completo, pequeñas incoherencias, horarios que no coincidían, cambios de humor sin explicación, la forma en que desviaba la conversación cuando le preguntaba sobre su día, la forma en que se irritaba con preguntas sencillas, como si estuviera invadiendo algo que no tenía derecho a saber. Y eso me molestaba porque, en el fondo, siempre pensé que si hay un lugar donde tienes derecho a ser vulnerable, es dentro de tu relación. Siempre pensé que el amor era precisamente eso, poder desmoronarte sin miedo a ser abandonado, poder fallar sin ser descartado, poder ser humano sin ser reemplazado por alguien mejor. Pero estaba descubriendo que no todos aman así, y cuanto más sentía que se alejaba, más me aferraba. Intentaba complacerla, intentaba estar más presente.
Le traía pequeñas cosas, intentaba sorprenderla, intentaba mostrar que todavía era ese tipo que ella eligió. Pero hay una cosa que aprendí de la peor manera. Cuando alguien ya ha decidido irse por dentro, nada de lo que hagas por fuera puede retenerlo. Recuerdo mirarla, sentada en la mesa, usando el celular, y sentir una nostalgia absurda. Y ella estaba allí, delante de mí, pero parecía lejos, parecía inaccesible, y eso para mí fue una de las peores sensaciones que he vivido, porque es como tener hambre y mirar la comida detrás de un cristal grueso. La ves, pero no la alcanzas. Y fue allí donde una pregunta comenzó a martillar dentro de mí, día y noche, como si fuera una advertencia que no quería escuchar. Si está conmigo, ¿por qué me siento solo? Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que era paranoia, que estaba demasiado sensible por la mala racha, que era solo estrés. Me decía, estás exagerando, estás inventando cosas, ella te ama, solo está cansada. Pero, en el fondo, lo sabía porque su mirada ya no era la misma. Lo sabía porque sus toques eran mecánicos. Lo sabía porque sus palabras estaban vacías. Y lo sabía porque cuando la miraba ya no veía compañerismo, veía distancia. Y la distancia, cuando comienza pequeña, parece inocente, pero crece rápido. Y cuando te das cuenta, ya se ha convertido en un abismo. Esa semana comencé a notar que salía más. Decía que iba a resolver unas cosas, que necesitaba respirar. Y yo no quería ser el tipo que asfixia, no quería ser el hombre inseguro, así que la dejaba. Yo decía, ve. Fingía calma, fingía madurez, pero solo me convertía en un caos. Caminaba por la casa con el celular en la mano, como si estuviera esperando un mensaje que nunca llegaba. Miraba el reloj cada 5 minutos, imaginaba escenarios, me odiaba por imaginar, y me odiaba aún más por no tener el coraje de preguntar directamente, hasta que una noche llegó más tarde de lo normal, y no fue solo la hora, fue la energía. Entró y no me miró, no me besó, pasó de largo, y olí un aroma diferente, un perfume que no era mío, un perfume que no formaba parte de nuestra casa. Tragué saliva. Mi corazón comenzó a latir como si estuviera corriendo. Intenté mantener el control. Dije su nombre. Ella respondió con un hola corto, sin emoción. Y fue en ese momento que entendí que mi peor miedo no era perderla. Mi peor miedo era descubrir que me habían engañado mientras yo estaba frágil, mientras estaba en el fondo, mientras más necesitaba la verdad. Y allí, mirándola alejarse por el pasillo, con el celular en la mano y el cuerpo entero distante, sentí una certeza pesada dentro de mí. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba a punto de descubrirlo. Y, cuando lo descubriera, nada volvería a ser como antes. Al día siguiente, me desperté con esa extraña sensación de quien durmió poco, pero soñó demasiado. La cabeza pesada, el pecho apretado, el cuerpo cansado, incluso antes de levantarme de la cama. Ella todavía dormía, de espaldas, con una distancia física que parecía mayor que el espacio real entre nosotros. Me quedé unos segundos mirando su espalda, tratando de encontrar allí alguna señal de que todo era cosa de mi cabeza, alguna prueba silenciosa de que todavía importaba. No la encontré. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Preparé un café sencillo, casi automático, y me senté a la mesa, mirando la taza como si pudiera darme alguna respuesta. El silencio de la casa era pesado. Antes, incluso en los días malos, había conversación, había intercambio, había presencia. Ahora era solo un espacio compartido por dos personas emocionalmente distantes. Cuando se despertó, todo fue rápido. Ducha, ropa, celular en mano, ninguna pregunta sobre cómo estaba, ninguna curiosidad, ninguna pausa. Dijo que llegaba tarde y se fue. Un beso en la mejilla, de esos que parecen más un gesto social que un cariño de verdad. Y me quedé allí, solo, tratando de entender cuándo nos perdimos,
A lo largo del día, mientras intentaba trabajar, mi mente volvía al principio, al tiempo en que ella se preocupaba por saber cómo estaba, a las largas conversaciones, a los planes sencillos, a las risas sin motivo. Recordaba cuando decía que le gustaba precisamente porque yo era real, porque no fingía ser algo que no era. Y me preguntaba en qué momento eso dejó de ser suficiente. Siempre creí que el amor era compañerismo, que era atravesar fases malas juntos, que era tomar la mano del otro cuando todo se desmorona. Tal vez fui ingenuo, tal vez confundí mi forma de amar con una regla universal. El hecho es que, mientras me hundía en mis propios problemas, esperaba que ella fuera mi punto de apoyo, y, poco a poco, me di cuenta de que se estaba convirtiendo en solo otro peso de incertidumbre. En algunos momentos llegué a sentirme ridículo, como si estuviera mendigando migajas de atención, y eso afectaba profundamente mi autoestima. Me preguntaba todo el tiempo si había cambiado, si me había vuelto menos interesante, menos atractivo, menos digno de amor. Analizaba cada palabra que decía, cada actitud, tratando de encontrar dónde había fallado. Hubo una noche en la que intenté hablar en serio, no acusar, no presionar, solo hablar. Dije que me sentía distante, que extrañaba lo nuestro, que estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo. Ella escuchó, pero no me oyó. Dijo que también estaba confundida, que necesitaba tiempo, que no sabía explicar lo que estaba sintiendo. Y terminó la conversación diciendo que yo estaba demasiado sensible. Esa frase siguió resonando dentro de mí durante días. Demasiado sensible, como si sentir dolor fuera un defecto, como si demostrar fragilidad fuera algo a corregir. Comencé a tragarme todo. Dejé de hablar de lo que me molestaba. Empecé a fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba, porque, de alguna manera, comencé a sentir que mi dolor la alejaba aún más, y cuanto más me callaba, más distante se volvía. Comencé a notar que se arreglaba más para salir que para quedarse conmigo, que sonreía más cuando estaba en el celular que cuando estaba a mi lado, que el brillo en sus ojos surgía por motivos que yo desconocía, y eso creaba un nudo en mi estómago difícil de deshacer. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza, que estaba proyectando mis miedos, que necesitaba confiar. Después de todo, la confianza era la base de todo, ¿no? Pero la confianza también se construye con transparencia, y la transparencia era exactamente lo que faltaba. Los días pasaron así, en un equilibrio frágil, sostenido más por mi negación que por cualquier señal real de seguridad. Seguía yendo a trabajar, resolviendo problemas, fingiendo normalidad, pero, por dentro, estaba exhausto, exhausto de intentar mantener algo que parecía estarse escurriendo entre mis dedos. Hubo un momento específico que marcó esta fase, un día en que llegué a casa más temprano. Ella aún no había llegado. Me senté en el sofá y esperé. El tiempo pasaba lentamente. Cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. Cuando finalmente escuché la puerta, mi corazón se aceleró. No por alegría, sino por tensión. Ella entró. Me saludó rápidamente y fue directo a la habitación. La seguí, tratando de iniciar una conversación. Le pregunté cómo había ido su día. Respondió de forma vaga. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Suspiró profundamente, como si estuviera cansada de la pregunta, y dijo que la estaba presionando demasiado, que necesitaba confiar más en ella, que ese ambiente era insoportable. Me quedé quieto, sin saber qué decir, porque en ese momento me di cuenta de algo doloroso. Estaba tratando de salvar algo solo, y ninguna relación sobrevive cuando solo uno de los dos lucha. Esa noche dormí mal. Me di vueltas, con pensamientos confusos. Recordaba la forma en que me miraba al principio, la forma en que me hacía sentir importante, y lo comparaba con el ahora, con esa presencia distante, casi indiferente. La diferencia dolía. Al día siguiente comencé a notar pequeños detalles
que antes ignoraba por completo. Contraseñas cambiadas. Celular siempre boca abajo. Conversaciones interrumpidas cuando me acercaba. Cambios sutiles, pero constantes. No era una prueba concreta de nada, pero era un patrón. Y los patrones no surgen de la nada. Me sentía dividido. Una parte de mí quería creer que todo esto tenía una explicación simple. Otra parte, más silenciosa e incómoda, decía que me estaban preparando para una verdad difícil. Y cuanto más intentaba alejar esa sensación, más crecía. Comencé a preguntarme si todavía me veía como un compañero o solo como alguien conveniente en ese momento, alguien que estaba allí mientras ella resolvía otras cosas. Y ese pensamiento me carcomía, porque siempre me enorgullecí de ser leal, de estar presente, de no abandonar a quien amo cuando la fase se pone difícil. Tal vez ese fue mi error. Tal vez amé demasiado en el momento equivocado. En medio de todo esto, mi vida seguía complicada. Los problemas no se resolvieron solos. Al contrario, se acumulaban y, en lugar de tener en ella un refugio, sentía que estaba perdiendo el único lugar donde esperaba encontrar paz. Llegué a pensar en terminar. No por falta de amor, sino por cansancio. Cansancio de sentirme invisible, cansancio de vivir en la duda. Pero cada vez que surgía esa idea, venía con un miedo enorme, miedo de quedarme solo del todo, miedo de confirmar que todo eso había sido real, miedo de enfrentar el vacío sin siquiera la ilusión de compañía. Así que me quedé intentando, me quedé esperando, me quedé creyendo que, en algún momento, ella se daría cuenta de cuánto estaba allí, de cuánto la necesitaba, de cuánto me estaba esforzando, pero mientras esperaba, algo se acercaba, algo que aún no podía ver con claridad, pero que sentía cada vez más cerca, como una nube oscura en el horizonte, silenciosa, inevitable, y no tenía idea de que lo siguiente que descubriría no solo confirmaría todos mis miedos, sino que también me empujaría al punto más bajo de mi vida, porque la verdad, cuando finalmente apareció, no vino de forma cuidadosa, vino como un impacto, y yo estaba completamente despreparado para lo que estaba a punto de suceder. Me enteré de la peor manera posible. No fue una conversación sincera, no fue una confesión llena de culpa, fue el azar, ese tipo cruel de azar que parece elegir exactamente el momento en que estás más frágil para golpearte de lleno. Esa tarde había salido más temprano del trabajo. No era algo común, pero estaba demasiado exhausto para fingir productividad. La cabeza no funcionaba. El cuerpo se sentía pesado y solo quería volver a casa y acostarme un poco, intentar organizar mis pensamientos. No avisé. No lo creí necesario. Después de todo, esa también era mi casa. Cuando llegué, el apartamento estaba en silencio. La luz de la sala estaba apagada, y por un segundo sentí un alivio extraño, como si el silencio fuera mejor que esa presencia distante que había estado sintiendo. Dejé las llaves sobre la mesa y caminé despacio, casi en automático. Fue entonces cuando escuché una risa. No era fuerte, no era exagerada, era una risa corta, ligera, íntima, una risa que reconocería en cualquier lugar. Mi estómago se revolvió al instante, todo mi cuerpo se puso en alerta, como si algo dentro de mí hubiera entendido la situación incluso antes de que mi mente la aceptara. La risa venía de la habitación. Me detuve en medio del pasillo, me quedé allí, inmóvil, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. Una parte de mí quería dar media vuelta e irme, fingir que no había escuchado nada. Otra parte, más fuerte, más desesperada, me empujaba hacia adelante. Necesitaba saber, aunque doliera, aunque me destruyera. Caminé hasta la puerta, despacio, con pasos que parecían no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que yo viera. Y vi. Ella estaba sentada en la cama,
con esa sonrisa que no había visto en semanas. Una sonrisa suelta, genuina. Su celular estaba en su mano, y al otro lado de la pantalla había alguien que no conocía, un hombre. La conversación estaba en altavoz, y su voz resonaba en la habitación con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. No hablaba nada explícito en ese momento. No era necesario. El tono, las pausas, la forma en que ella reaccionaba, todo gritaba aquello que yo había estado tratando de negar. Esa no era una conversación cualquiera. Era complicidad, era conexión, era algo que, hasta hace poco, era solo mío. Sentí que mis piernas fallaban. Apoyé la mano en la pared para no caer. Mi visión se nubló, como si alguien hubiera disminuido el enfoque del mundo. Por unos segundos no pude escuchar nada más que mi propio corazón latiendo desacompasadamente. Ella me vio. Su mirada se encontró con la mía en el reflejo del espejo, y en ese instante todo cambió. La sonrisa desapareció. Su rostro se puso pálido. Colgó la llamada al instante, como alguien que es sorprendido haciendo algo malo y aún intenta salvar las apariencias. El silencio que siguió fue insoportable. No grité, no insulté, no hice una escena. Simplemente me quedé allí, quieto, tratando de respirar, tratando de entender cómo eso estaba sucediendo dentro de mi propia casa, en medio del caos que ya era mi vida. No es lo que estás pensando, dijo, casi automáticamente. Esa frase cliché que, cuando aparece, ya lo confirma todo. Me reí, una risa nerviosa, rota, sin humor, porque, en ese momento, me di cuenta de lo obvio que había sido todo. Las señales, los cambios, la frialdad, las excusas, todo estaba allí todo el tiempo. Simplemente no quise verlo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz salió extraña, más baja de lo que esperaba. Ella dudó. Miró al suelo, se pasó la mano por el pelo. Cada segundo de silencio era una nueva puñalada. Algún tiempo, respondió. Algún tiempo. Dos palabras vagas, sin peso aparente, pero que cargaban semanas, tal vez meses, de mentiras, de conversaciones ocultas, de risas que no eran conmigo, de apoyo emocional que, irónicamente, ella había encontrado en otro mientras yo me estaba desmoronando. Sentí una fuerte presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón con ambas manos. Me senté en el borde de la cama, sin fuerzas para mantenerme de pie, la cama que, hasta hace poco, era nuestro espacio. Ahora parecía un territorio invadido. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para un discurso. Dijo que estaba confundida, que se sentía sola, que necesitaba atención, que yo estaba distante, que la fase era difícil, que no sabía cómo lidiar con todo eso. Cada justificación suya parecía empujar la culpa hacia mí, como si el hecho de que yo estuviera emocionalmente roto hubiera sido una invitación para que ella buscara a alguien más entero, como si mi fragilidad fuera un defecto imperdonable. Escuché todo en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado cansado para luchar, demasiado cansado para intentar demostrar que yo también estaba allí, que yo también estaba sufriendo, que yo también necesitaba apoyo. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando alguna reacción, tal vez una explosión, tal vez lágrimas, tal vez una súplica para que se quedara. Solo sentí un vacío enorme. ¿Entonces eso es todo?, pregunté. En el momento en que más te necesité, decidiste irte, incluso quedándote. Ella no respondió. No respondí al instante. No por un juego, no por venganza, sino porque realmente necesitaba entender lo que ese mensaje despertaba en mí. Puse el celular en la mesa y me quedé mirando por la ventana, observando el final de la tarde. El cielo estaba cambiando de color, despacio, como si el día se estuviera despidiendo sin prisa. Y me di cuenta de que, a diferencia de antes, el mundo no se había detenido por ella. Unas horas después, respondí con algo simple, sin demasiada emoción.
sin frialdad exagerada, solo honestidad. Podemos. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, un café pequeño, tranquilo, donde nadie nos conocía. Llegué unos minutos antes, me senté en una mesa cerca de la ventana y esperé. Mientras tanto, observé mis propios pensamientos. No había esa ansiedad antigua, ese miedo a equivocarme, esa esperanza desesperada. Solo había curiosidad y una extraña sensación de cierre. Cuando entró, casi no la reconocí, no físicamente, sino en la energía. Parecía más pequeña, más cansada. Su sonrisa era insegura, y sus ojos, que antes evitaban los míos, ahora me buscaban con una mezcla de arrepentimiento y expectativa. Se sentó frente a mí, ajustó su bolso, respiró hondo. «Gracias por venir», dijo. Asentí con la cabeza. Pedí un café. Esperé. Comenzó a hablar rápido, como si hubiera ensayado. Dijo que las cosas no habían salido como imaginaba, que había cometido errores, que solo después de perder es cuando uno entiende el valor de lo que tenía. Dijo que se sintió sola, que tomó malas decisiones, que se arrepintió. Habló de sentimientos, de confusión, de nostalgia. Mientras hablaba, noté algo curioso. No sentía rabia, tampoco sentía ganas de abrazarla. Sentía distancia, una distancia tranquila, segura, como quien mira un lugar donde ya vivió, pero sabe que ya no pertenece allí. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando algo. Tal vez un discurso, tal vez una apertura, tal vez esperanza. Respiré hondo antes de hablar, no porque estuviera nervioso, sino porque quería ser justo, justo conmigo. Te escuché, dije, y creo que te arrepentiste, pero el arrepentimiento no borra lo que pasó. Intentó decir algo, pero continué. Cuando te fuiste, yo estaba en el peor momento de mi vida. Necesitaba apoyo, no abandono, y eso me cambió. No de una manera bonita al principio, pero de una manera definitiva. Hablé sobre el dolor, sobre el silencio, sobre el fondo del pozo, no para acusar, sino para explicar. Expliqué que había aprendido a reconstruirme sin ella, que había aprendido a estar solo, que había aprendido a respetarme. Hoy estoy bien, dije. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no dependo de alguien que me dejó cuando estaba roto. Ella lloró. Las lágrimas cayeron silenciosas. Por primera vez vi en ella la fragilidad que yo había cargado solo durante tanto tiempo. Y, por un segundo, sentí compasión. No amor, compasión. ¿Entonces ya no hay más oportunidades?, preguntó con la voz temblorosa. La miré a los ojos, sin rabia, sin dureza. Hay oportunidad para que sigas adelante, al igual que yo seguí, pero no conmigo. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Luego me levanté, pagué el café, me despedí con educación y me fui. Mientras caminaba por la calle, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: ligereza. No porque hubiera vencido a alguien, sino porque me había elegido a mí mismo. La justicia que necesité no vino en forma de venganza ni de humillación. Vino en forma de madurez, de límite, de amor propio. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no me veo como la víctima indefensa que fui por un tiempo. Me veo como alguien que sobrevivió, alguien que cayó profundo, pero que encontró fuerza, no en discursos motivacionales, no en promesas vacías, sino en pequeños pasos silenciosos, dados todos los días. Aprendí que quien te ama de verdad no huye cuando estás débil, se queda, te sostiene, camina contigo. Y quien se va en tu peor momento no merece volver cuando ya te has levantado. Si estás escuchando esta historia ahora y te reconoces en alguna parte de ella, quiero que sepas una cosa. El fondo del pozo no es el final. Es un lugar doloroso, oscuro, solitario, pero también es un lugar desde donde solo hay un camino posible, hacia arriba. Tal vez todavía estés allí, tal vez estés a mitad de camino, tal vez ya hayas comenzado a subir sin darte cuenta. No importa. Lo que importa es que continúes, incluso despacio, incluso sin estar seguro,
incluso sin apoyo, porque un día, al igual que me pasó a mí, alguien puede incluso volver, pero te darás cuenta de que ya no los necesitas, y esa será tu verdadera victoria. Yo seguí adelante y tú también puedes.